dé más tiempo para aquellos que todavía no logran llegar, cobijarse con esa misericordia tan grande, que llegue. Es un trabajo muy, pero muy arduo, que muchas veces cuesta, otras veces no cuesta tanto. Solo acordarnos que así como nos alcanzó a nosotros, hay muchos más que necesitan ser alcanzados. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Así como está, abra su Biblia. Damos gracias a Dios por la vida de la familia García. Son una bendición, la verdad. Tenemos una amistad muy fuerte. Hemos pasado por momentos difíciles, pero Dios nos tiene todavía respirando. Y como diría el hermano Alcides, consciente, todavía no hemos perdido. No hemos alcanzado el Alzheimer. Mire que Dios es bueno poder razonar todavía y poder tener la oportunidad de mejorar algunas cosas por la misericordia de Dios. Leamos Romanos capítulo 12, ahí está. Vamos a continuar con la serie que llevamos. Espero que se acuerde de cómo llevamos la serie, ¿verdad? Esta es una continuación de lo que nuestro hermano Alcides comenzó con las primeras dos clases. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras palabras, ponemos nuestra mente, ponemos todo al servicio de tu Espíritu. Ministranos, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Y que esta palabra, Señor, sea un dispositivo que se dispare, Señor. Que no solo nos dure el día domingo, sino que también sea, Señor, por una eternidad, Señor. Que quede marcada, que quede impregnada en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Y lo que está extra, Señor, lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Creo que el sonido no está muy bien, John. 1, 2. Creo que yo que tengo muy lejos. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Ahí está, pues sí. ¿Cuántos han venido dispuestos? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a hablar, este tema es bastante extenso. Yo quiero que usted, así como nos edificamos, ¿verdad? Tanto ustedes como yo nos edificamos ambos, ¿verdad? Porque esto no es un areópago. O sea, los griegos tenían los grandes expositores en los areópagos. Aquí somos una iglesia donde usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Mire que el Señor no viene por una iglesia con un hombre afuera. El Señor viene por los que tengan su Espíritu, porque dice que los que tienen el Espíritu son de Él. Amén. Y lo dice así bien tajantemente, ¿verdad? Los que son del Espíritu son del Señor. Así que vamos a continuar la serie. ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a ver quiénes se acuerdan de lo que hemos visto. Miren a ver cuánto les duró las baterías. Vamos a ver hasta a cuánto duró esa carga. ¿Quiénes se acuerdan de la clase del hermano Alcides? Él dio 2 clases. El asunto es que podemos nosotros aprender, y esto nos sirve en la vida cotidiana, porque acuérdense que el fruto del Espíritu no son los frutos del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Dice, y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. No son 9, es un fruto que desata a los otros. Amén. Amén. Lo mismo es cuando entramos es como cuando usted perdona. Usted no va a perdonar al hermano Eric y a la hermana Laura, no. Si usted conoce el perdón,
Si logró perdonar al hermano Eric y es genuino, entonces usted puede perdonar a cualquier otra persona. Porque así trabaja el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es progresivo. Diga conmigo, progresivo. Tiene que ir progresando. Amén. Entonces lo que ahora usted aprende, mañana eso lo va a tirar a otra cosa. Amén. Entonces nosotros vimos con el hermano Alcide, vimos lo que es la conciencia, ¿se acuerdan? Para un pequeño repaso, vimos la conciencia. Ok, ahora, ¿quiénes se acuerdan qué era conciencia? Vamos a ver. La que nos dice si estamos. Nótese que digo una palabra muy correcta. Si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Pero en muchas ocasiones creemos que estamos haciendo bien. Pero estamos haciendo mal. Pero la conciencia no, estás bien así. Y yo me encontré con un muchacho que decía, ¿sabes qué? Yo estoy bien así. En mi casa yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo nada. Y estoy bien así mejor porque voy a la iglesia y me encuentro con un montón de hipócritas. No fumo, no tomo. Así le digo. Entonces, ¿qué le dice la conciencia a él? Que está bien, aún estando mal. Nótese que Dios dice, y he aquí vio Dios, y todo era bueno en gran manera. No dijo, y he aquí todo está bien en gran manera. Con el tiempo se cambia lo bueno por el bien. Porque el bien a veces se toma de muchas maneras. ¿Ah? Y uno dice, no, esto me trae bien a mí, esto me gusta. Pero no es bueno. Entonces el hombre pierde esa sensibilidad de conocer exactamente lo que en realidad es bueno. Una prueba, ¿duele o no duele? ¿Nos hace un bien o no nos hace un bien? Bien. Dice, no estoy bien, estoy pasando por una prueba. No estoy bien, porque para nosotros el concepto de bien es estar felices, ¿verdad? Pero una prueba, ¿es buena o es mala? Buena. Es buena, entonces cambiamos lo bueno por el bien. Cierto. ¿Ven? Entonces cuando el hombre pierde, ¿qué perdió el hombre? Conciencia. Y se confundió el hombre. No es culpa suya, ni de sus papás, es culpa de lo que ya existe. Pero sí es responsabilidad de nosotros encontrar lo bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Los veo muy intensos, ¿verdad? Yo creo que estos temas son profundos, pero lo que queremos es encontrar lo bueno. Por eso dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tiene que ver con una conciencia? De alguna manera tenemos que encontrar esa conciencia, perdida por nuestros propios conceptos. No fue creada desde pequeño con una conciencia real. Y hoy que tengo como 29 años, encontré que yo solo abría la refrigeradora y agarraba comida, pero yo no sabía cómo mi mamá la llevaba. Exacto. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces uno se cría y desde pequeño, si usted no le enseña a sus hijos a que hagan conciencia de las cosas, ellos van a crear una conciencia pensando que están haciendo bien. Es que yo a mi hijo le doy todo lo que no le pude dar allá en nuestro país. Entonces todo eso ya viene con nosotros, pero estamos a tiempo para poderlo descubrir, y eso es lo que nos enseña la Biblia, la Escritura. La mente es diferente a entendimiento o a mentalidad. La mente muchas veces ha absorbido muchas cosas y podemos vivir así. Podemos vivir con una mente puesta en nuestras propias cosas. Podemos vivir con una mente puesta en nuestro propio positivismo, que podemos salir adelante sin necesidad de nadie, ¿o no? Sí. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. ¿En este país se puede o no se puede? Sí se puede. Se puede. Amén. Pero la mentalidad es lo que cambia. Entonces yo quiero que entendamos en esta tarde, y para poder entender mejor el Evangelio, que nosotros tenemos una mente, pero también tenemos una mentalidad, que es producida por una conciencia.
La conciencia viene a ser más que todo, es un ámbito. Diga conmigo, ámbito. Es un ámbito donde nos movemos. Usted puede, ¿cómo es que la conciencia funciona? Mire, ven, Edwin, para. Fíjese bien. El hombre era un hombre tranquilo. Aquí a sus espaldas está la conciencia. Y aquí para allá está la inocencia. Aquí vive para allá sin saber lo que está aquí. ¿Ok? En inocencia. Allá, él solo ve lo que necesita ver. Oh, amén. Él no necesita ver para allá. ¿Ok? Lo que Dios quería del hombre es que él viera para un solo lado, donde Dios lo quería llevar y enseñar. Amén, amén. ¿Ok? En inocencia. Pero el hombre, cuando se voltea, tiene conciencia de lo que está aquí. ¿Okay? Es otro conocimiento que no es dado por Dios, sino que el mismo hombre lo quiere descubrir. Luego, aquí se transforma en otro hombre. Él perdió el enfoque que Dios le había dado. Entonces, ya aquí él ya tiene conciencia. Cuando usted no sabe algo, ni cuenta me dice usted. Hay personas que son bien maliciosas, que cualquier cosa ya crean su propio prejuicio y su propio argumento. Entonces, siéntate, gracias. Entonces el hombre sale y pierde la inocencia. ¿Cuándo es que un niño pierde la inocencia? Cuando comienza A pensar que lo bueno y lo malo. a descubrir y a meditar en lo que está haciendo. Amén. Usted se fija a los niños que los violan temprano. Les aceleran su conciencia cuando ellos están en inocencia. Cuando a un niño lo tocan a temprana edad, a los niños los marcan, o a cualquiera que lo toquen en su edad prematura, lo marcan. Aunque no tengan un conocimiento teórico de lo que pasó, pero tiene un conocimiento de conciencia que algo estuvo mal y lo marcó, y ese niño o niña crecen con esa marca. Amén. Entonces le despertaron un instinto adentro que no estaba ahí. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos: hay cosas que a ustedes aún no les corresponde saber. Hay cosas que todavía no las podemos saber. Y muchas veces nuestro dispositivo de adentro quiere saber, quiere investigar, quiere a veces saber, queremos saber los problemas de los demás, pero no somos conscientes o parte de una solución. Entonces todo eso está pasando en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene a poner en orden las cosas. Porque el hombre, cuando dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Voy a hacer un pequeño repaso para que entendamos lo que vamos a hablar a continuación. Entonces ellos entran en un ambiente donde conocen que están desnudos. Si ustedes conocieran al Dios de la Biblia, supieran que no les hace falta nada. Pero como lo sensorial o el ambiente nos dice que tenemos este problema, eso a nosotros nos causa muchas veces dolor. ¿Se entiende? Amén. Entonces el hombre dice, y conocieron que estaban desnudas, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios. Ahí está. No aparece donde ellos hayan oído la voz de Dios, pero aquí la oyen porque ya son sensoriales y ya no son espirituales. Aquí abren los ojos y comienzan a ver ya por ellos mismos, porque aquí ya cayeron en el pecado en el cual estamos hoy en día. Amén, así es. Y muchos de los cristianos que estamos en las iglesias somos más sensoriales que espirituales. Con un gesto podemos entender todo lo que la persona está diciendo y ya hicimos nuestros propios argumentos que nos separan de acercarnos a las personas. Amén. Entonces comenzamos a perder conciencia de quiénes somos como hijos de Dios. Amén. Y ahí viene donde el hombre comienza a desarrollar una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Son los sensores que nos indican el medio ambiente donde vivimos. Algunos los percibimos, como yo no percibía que mi mamá necesitaba comprar huevos, sino que solo entraba, los hacía y no me importaba.
Yo no tenía conciencia del ambiente que se movía. Si ella tenía o no tenía, a mí me daba igual. Si se salva o no se salva, nos da igual. Hay gente que preferimos mejor rechazarla que hablarles del plan de salvación porque no nos caen bien. ¿O no? Preferimos mejor darle la vuelta a una persona que no le habla que probablemente arreglar ciertas situaciones que están pasando. Entonces perdemos el ambiente, nos absorbe, como a ellos los absorbió. Y ahora se preguntaba, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí él había perdido todo. Ya no tenía lo que necesitaba, ya sabía otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué había comido del árbol? ¿Cómo se llama el árbol? Del bien. Note que no dice del árbol bueno, dice del bien y el mal, porque ahora el hombre sabe qué es el bien para él y qué es lo malo para él. El hombre comienza a juzgar. Por ejemplo, alguien le dice a un jovencito, mira, Ariel, no estés saliendo con esa muchacha. Los padres nos aconsejan a los hijos. No, pero a mí me gusta, esto me trae un bien para mí. Pero al final eso no era lo bueno. Entonces ellos comienzan a perder el sentido de las cosas. Y respondió, oí tu voz en el huerto. Mire, sensorial. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo, Edwin, viendo para allá, sabías que estabas desnudo? No. ¿Cuándo supiste que tenías miedo? Nunca. ¿Quién te lo dijo? A ver, hermano Lorenzo. O sea, hace que cuando el hombre desobedeció, se activó la conciencia. Correcto. Así es. Se activó la conciencia. Y es donde almacenamos pues todas las memorias, ¿verdad? Que en cierta manera es lo que nos afecta, ¿verdad? Hacia la meta pues, que Dios ya ha trazado en nosotros. Que muchas veces nos discriminamos a nosotros mismos y nos autocalificamos por ciertas cosas que hemos experimentado, vivido, y eso es lo que nos separa, pues lo que nos va haciendo un camino diferente hacia la voluntad de Dios. Correcto. Porque en el estado natural del hombre no había la conciencia, y eso fue lo que se activó a través de la desobediencia, por lo cual la conciencia viene a ser el estado donde el hombre ha caído. Correcto, así es. Un estado podrido. En otras palabras, nosotros no tenemos conciencia. La humanidad no tiene conciencia. Si Dios está llorando, el hombre no puede discernir eso de Dios. Si Cristo está abogando, el hombre no puede discernir esa gracia. Porque el hombre, en lugar de estar agradecido, se vuelve más mal agradecido. Cuando hay una queja en nuestra boca, estamos bien alejados de una realidad. Porque no podemos concientizar. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Él estaba ahí. ¿Lo reconocieron? No. ¿Lo leyeron? Sí. Leyeron la Biblia todos los días. Pero cuando Él se aparece, no saben quién es. Entonces, este es un punto muy importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque a través de la oración, el Espíritu Santo, y esta es una petición de emergencia que nosotros le tenemos que hacer al Espíritu de Dios. Ábrenos la conciencia de saber quiénes somos nosotros mismos. Porque lo que pasa alrededor no me importa. Me importa lo que yo soy por dentro. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Quién es Jairo en el secreto? ¿Quién es Jairo para su familia? ¿Quién es Alcide cuando nadie lo ve? Encuéntrame, ayúdame a encontrarte. El hombre está perdido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre pierde su propia identidad, ya no sabe quién es, y por eso es que cuando nos ponen en un ambiente donde tenemos que responder por lo que somos, mejor huimos
o ponemos excusas, pero no queremos dar la medida que Dios nos está poniendo. Ahora bien, el hermano Alcides habló de recuperar la conciencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se recuperaba la conciencia, hermano Alcides? ¿Cómo se recuperaba la conciencia? La única manera de recuperar la conciencia es nosotros mismos concientizándonos de quiénes somos hoy. Porque ya tenemos una identidad, ¿no? Si tenemos una identidad, ya nuestra conciencia vuelve al estado original. ¿Ok? Al estado original. Ahora, como dijiste, un poquito fuerte se oye, pero ¿cómo es posible de que en el Señor yo no voy a cierta persona porque no me llevo bien con ella, o porque no le quiero hablar, o porque hizo algo que no me gustó? Pero soy cristiano. Exacto. Le sirvo a Dios, alabo a Dios, ofrendo, sirvo en la iglesia, pero no me llevo bien con mi hermano, con mi hermana. Tengo un problema. Tengo conciencia, pero la utilizo cuando me conviene, cuando me favorece. Pero cuando no me favorece, se me hace fácil ignorar a mi hermano que me da la mano, porque tengo un problema dentro de mí que me hace ver que tengo un problema, pero es más fácil ignorarlo y hacerme el desentendido. Pero dentro de mí hay una conciencia que me dice: lo hiciste mal. Exacto. Amén, aleluya. Y qué bueno que el Espíritu está, porque es el que nos vuelve. Y una persona en inocencia, y si Magali le está susurrando a Juan Carlos, ¿y a mí qué? El Señor agarró a Juan, lo abrazó y se lo llevó, y Pedro iba detrás y le dijo: ¿y este qué? ¿Y a vos qué te importa? Le dijo: si yo quiero que esté vivo hasta que yo venga, ¿y a vos qué? Le dijo: pues mantenete en lo tuyo. Entonces hay cosas que son fáciles, pero claro, y no juzgamos a nadie, hay un dispositivo adentro que nos impulsa a hacerlo. Y muchas veces nos damos cuenta de algunas cosas y padecemos de ansiedad, que ya queremos solventarlas. Y a la carrera y rápido. Y queremos respuestas así. Pero hay respuestas que duran mucho tiempo, que no vienen así por así. ¿Cuántas veces? ¿Quiénes de ustedes están esperando una respuesta? Y quieren oír una palabra. Pero el Espíritu Santo dice: pero si todavía no has hecho conciencia, ¿quién eres, niñita, amiguito? Amén, aleluya. Aleluya. Imposible. Amén. Y mire, Dios trata a todos por igual. Abraham lo trató bien feo. Le dio un hijo que le da dolor de cabeza y nos da dolor de cabeza hasta ahora. Exacto. Amén. Ajá. En ese que estás tocando. Hay peticiones que no son contestadas producto de una mala conciencia. En Dios es un hecho, pero en mí no se cumple. Y como yo tengo la capacidad de abrir el cielo, porque Dios me la ha dado. Qué terrible esto, ¿no? Y es importante pensar que Dios no está interesado en nuestros asuntos personales, ¿crean? Y se lo digo así: Dios no está interesado en una casita, en un carrito. No, esas son boberías. Dios está interesado en que usted entienda cuál es el propósito que Él tiene. Él, el plan de Él, no el de nosotros. Las cosas se añaden cuando ya entendemos lo básico. Amén, aleluya. Miren, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó. ¿Y sabe por qué lo despertó? Porque estaba muerto. Cuando una persona está muerta, no tiene conciencia de lo que es lo que demanda la misma vida de uno.
Cuando ya se tiene conciencia, wow, dice, Señor, ten piedad, soy pecador, le dijo Pedro cuando vio el montón de peces y se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname que soy pecador. Yo solo no pude sacar esa cantidad de peces. Ahora bien, a este hombre le despiertan el espíritu. ¿Y para qué se lo despierta? No es para cantar corito, no es para estar... No, mire para qué se lo despierta. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Amén, aleluya. Mire por qué se lo despertó. El hombre dijo, Jehová me ha dado todo. ¿Cuántos de nosotros decimos que todo lo que tenemos es por el Señor? Amén, amén. ¿Cuánto le podemos decir al Señor gracias por lo que me ha dado? Porque en realidad lo que tenemos es tuyo. No me traer nada. Y si usted está enfermo, dele gracias al Señor. A Él le pertenece también la misma enfermedad. ¿O no la llevó Él en la cruz? Y si usted no tiene trabajo, también dele gracias porque no tiene. Amén. ¿Por qué? Porque esas gracias que usted da nos hace por lo menos tener un poquito de conciencia en el agradecimiento. Amén. Amén. Uno quiere que los hijos nos amen a nosotros, ¿verdad? Y que nos obedezcan. Por ejemplo, yo soy uno. Yo me preocupo más que él no me mienta a que no lave su ropa. O sea, que no la lave, sí lo disciplino, pero más me preocupa lo que sale del corazón de él. Amén. Porque sé que si no tiene temor para mentirme, si no lo tiene conmigo, no va a tener temor con nadie. That's right. Amen. Pero si lo tiene conmigo, cuando salga de la casa, lo va a tener con cualquiera. Amén. Gloria a Dios. Por eso a los hijos se les dice, honra a tu padre y a tu madre, porque son los seres que más a uno ama. Amen. Si usted no honra a su padre y a su madre, mucho menos va a honrar a otra gente en la calle. Amen. Amén. Usted tal vez va a estar con alguien de acuerdo cuando usted obtenga lo que quiere. Pero media vez a usted no le importa. Hágale una a alguien a ver si le va a volver a hablar. Amen. Entonces, el ser humano es fácil, pero cuando Dios nos despierta, mire, ¿para qué lo despertó? No lo despertó para seguir conquistando. ¿Para qué lo despertó? Para pregonar. Entonces, cuando Dios nos despierta la conciencia, entonces entra lo que la Biblia le llama una mentalidad. ¿Cuál es la diferencia? A ver, John. Una mentalidad es mi estructura, de donde quiero pensar. Hable más duro, mijo, que casi... Mentalidad es mi estructura, que eso que yo pienso, que eso que yo decido. Dentro del año del 1 al 5 se me formó mi mentalidad, se me formó mi estado de pensar, se me formó cómo es que yo voy a hacer decisiones basado a todo lo que yo vi, todo lo que yo escuché, todo lo que yo sentí. Basado a todos esos sentidos se me formó mi mentalidad. Y conforme al tiempo, yo voy a crecer en esa mentalidad. Mente es tener conciencia, es reconocer qué es lo que estoy haciendo, pero mentalidad no lo reconozco hasta que alguien me lo dice. Tú eres aragán. No te gusta hacer esto. Eres irresponsable. No sabes cómo hacer esta decisión. No haces esto porque esto. Sino el problema ya no es mi problema ya es mi mentalidad. Y eso no es mi problema en sí, fue cómo yo crecí, cómo me criaron. Amén. Ahí está el problema, ahí está el núcleo de mi mentalidad. Pero todo esto puede ser reformado basado en lo que dice Romanos 2. Aleluya, así es. Amén. Amén. Un aplauso ahí, ¿no? Y lo que pasa es que Aleluya. la mentalidad la cargamos todo el tiempo. Hasta en las noches, ¿verdad? Comenzamos a pensar un montón de cosas de cómo vamos a hacer, ¿eh? Amen. Y ya tenemos una estructura, como dijo Johnny, de la manera en que yo hago las cosas y así las hago y así las haré. Hay gente que dice así, no negocia eso. Así me enseñaron y así lo haré. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, ahora bien, esto es un poquito
Y no en todas las iglesias manejan esto que yo voy a decir a continuación. Si uno va, ¿okay? Si uno va al contexto de estas palabras, ¿qué es contexto? Contexto es lo que sigue, ¿verdad? Usted lee todo eso y dice, ok, renovemos o transformemos la mente o la mentalidad, que la mente se memorizó un versículo. Vamos a ver un versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un versículo que se le queda en la mente a usted, ¿o cuántos más lo saben? Amén. Ahora bien, la mentalidad sería conocer las maneras como Dios amó al mundo. ¿Cuál es la manera como Dios ama al mundo? ¿Dónde su Luego subir inteligencia? a la cruz del Calvario para que todo aquel que no se pierda más. Ah, su hijo. Entonces las maneras son la forma o los cómo de Dios. Y ahí podemos tener un punto y quedarnos ahí. ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Como queramos? ¿Cómo soy cristiano? ¿Como quiera? No, ¿Cómo soy un hijo de Dios? ¿Como quiera? No. ¿Cómo soy un pastor? ¿Como quiera? no, Entonces, ¿cómo? como Dios quiera. Es importante porque el contexto dice, ¿cómo vamos a transformar la mente? Óigame, si vamos a hacer la voluntad de Dios, no juzguéis para no ser juzgados. Ok, ¿nos contenemos cuando hacemos eso? ¿O siempre tiramos el juicio? Entonces quiere decir que sí sabemos el texto, pero la mentalidad no nos ayuda tampoco, porque en esos momentos difíciles no nos podemos detener. O conocemos los conceptos para hacerlo bien. Vamos a juzgar al hermano Josué, pero juzguémoslo bien. Pongámoslo en la balanza. Está más falto que yo, por ahora lo puedo juzgar. Es que el hermano Josué necesita esto, esto y esto y esto. ¿Y yo? Hay muchas cosas que tienen que ver con la mentalidad. Para que el Espíritu Santo tenga el único objetivo. ¿Usted sabe cuál es el único objetivo del Espíritu Santo? Que seamos salvos, sí. Pero, por ejemplo, usted ya fue salva cuando aceptó a Cristo Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo quiere que usted tenga una mentalidad que transforme no solo su propia vida, sino que también todo lo que le rodea, para que la conciencia, porque cuando la conciencia es todo lo que nos rodea, todas las cosas van cayendo. Yo siempre les enseño en el instituto, en el discipulado. ¿Usted quiere ver la madurez de una persona? ¿Cómo mide usted una madurez de una persona? A ver, yo se lo dije ahora. A ver, Ana, párate y dilo. Por su nacimiento. No. Digo que la madurez de una persona es de cómo nos relacionamos unos con otros. Ahí está. Lo mismo, que démosle un aplauso al hermano. ¿Usted quiere ver la madurez en una persona? Usted mire cuántas personas usted está edificando, usted está metiéndose en la vida de ellos para ayudar. Usted es una persona muy privada y no quiere que se metan con usted. Usted no tiene conciencia de nada. Y tampoco, mucho menos, va a querer ayudarle a alguien. ¿Cierto? Entonces la madurez se mide así. Yo les decía a ellos, Jesús solo pudo conquistar 12. Bueno, 11. Uno se le fue, ¿verdad? Estaba escrito. Pero Pedro, ¿cuánto conquistó? 5,000. Entonces quiere decir que mayor excusa, dijo el Señor. Entonces eso viene a desarrollar una conciencia. Ahora, pero esto no se hace así por así. Ojo, ojo. Si yo le pregunto, ¿usted quién es? Yo soy el reverendo Jairo. Y usted se pregunta, ¿qué hace un reverendo? Y solo lo sabe él y su título. Y si es que lo hace bien. Sorry que te ponga de ejemplo, Jairo, pero te ganaste una confianza. Entonces, así es. Ahora, cuando él habla de transformar la mente, habla del entendimiento y él dice algunas cosas importantes. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no en cualquier contexto lo dice. Miren lo que está diciendo. Y en pocas ocasiones en la Biblia habla de este tipo de cosas. Yo quiero que me entienda. La mente o la mentalidad se va renovando solamente de esta manera. Ya le explico. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ojo, esto es el ABC.
Pero el ABC, la A es bien extensa, porque no tener un mayor concepto del que tenemos siempre es un riesgo. Porque cuando hacemos algo positivo y nos dicen que lo hicimos bien, subimos como la espuma. Y cuando nos dicen que hicimos algo y lo hicimos mal, bajamos rápido. Estamos en ese sub y baja. Ahora, para que esto no pase, el apóstol es bien práctico. ¿Ok? Porque sabe una cosa, esta es una profesión la que nosotros tenemos. Entonces él viene y dice que no tengan, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí dice, a unos dio dones, y ya comienza a decir los tipos de dones que dio. Ahora, para que esto pasa, entonces entramos en un ámbito que ya no es sensorial, ya es más espiritual. Lo sensorial es lo que veo y lo espiritual es lo que creo. Lo sensorial es lo que veo y lo espiritual es lo que creo. ¿Por qué? Porque cuando somos espirituales ponemos a andar lo que estamos formando en nuestras vidas. Nunca usted venga a un culto o a un servicio y cuando el predicador esté aquí hablando tanto y usted después pasa. No, usted tiene que ir a su casa y decirle al Espíritu Santo que le ponga en su corazón que lo que usted oyó, usted quiere llevarlo a la vida práctica. Señor, hazme conciencia en mi trabajo que yo soy un empleado que no le roba a la compañía. Señor, haz conciencia que en mi trabajo, como yo le decía al discipulado, soy un ministro. Si yo tengo conciencia el peso que cargo sobre mí cuando yo voy a hablar, cuando yo me voy a dirigir a alguien, yo tengo que saber cómo lo estoy haciendo y las palabras que voy a emplear. No tengo enfrente de mí a cualquiera. Puedo tener a una persona que me puede salvar la vida, pero si yo no lo trato de la manera correcta, en el momento que a esa persona que está puesta para salvarme la vida, puede hacer que pase de largo y yo pierda la vida. Entonces uno tiene que tener esa conciencia de primeramente quiénes somos para poder comenzar un proceso de transformación. Amén. ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Levántame la mano las que son mamás aquí. Cuando tuvieron su primer hijo, ¿alguien les enseñó o les dio un training cómo se cambiaban y todo y cómo hacían todo? Fueron renovándose poco a poco, ¿eh? O en YouTube dice Juan Carlos que vio. Google. Entonces, cuando nosotros vemos lo sensorial y nos abruma, nosotros perdemos conciencia y nuestra mentalidad es bloqueada. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra sensibilidad? Porque no sabemos para qué Dios nos ha puesto en una iglesia. Usualmente lo más fácil es decir, para que seamos salvos. ¿O no? Y entonces, si somos salvos, las puertas del Hades son todas aquellas cosas que nos hacen perder la identidad. Nos roban lo que en realidad Cristo pagó en la cruz del Calvario, porque el hombre estaba perdido. ¿Quién eres?, le dijo. Él no sabía quién era. Entonces usted como persona, como individuo, tenemos que saber quién es. Soy el doctor Edwin. ¿Por qué eres doctor? Porque estudió. Porque ha estudiado y es una vocación por la cual vive, ¿o no? Y es de eso vive, eso lo sostiene a él. Entonces su mente se va renovando en que él esté interesado en que las personas se sanen. Si no, no le llamamos doctor. ¿Cómo le llamamos? El chaparro ese salvadoreño. El gordito ese salvadoreño de Juan Carlos. Un gordito no puede sacar un demonio. Pero un ministro de Dios, ¿sí? Amén. Aleluya. Ese gordito que ven ahí es un ministro del Señor. Aleluya. Y en sí, hermano Rudy, esto nos lleva como cuando el Señor anduvo, pues que pasaba y liberaba demonios. Los mismos demonios se sujetaban y le decían: ¿qué tienes contra nosotros, hijos de Dios viviente? ¿Por qué nos atormentas si no ha llegado nuestra hora? Cuando hay presencia, cuando hay identidad,
eso es lo que reflejamos y eso es lo que el demonio identifica de nosotros. Nosotros no podemos caminar afuera sin ninguna identidad que no nos identifique. Y eso cambia toda la atmósfera y el sentir de uno. Cuando uno cae en sí y uno dice realmente, porque uno lo tiene que decir, yo soy un hijo de Dios, un representante del reino y todo está sujetado a mí. Todo, correcto. Y tengo autoridad. Y cambia completamente la atmósfera del día. Lo único que lo que enseña el Espíritu son los cómo, porque no se puede hacer como yo creo que se hace. Hay una manera que se aprende cómo se hace. Yo leí en la Biblia un día, Dios nos ha dado autoridad sobre toda, pero cuando Dios me puso en el momento que yo tenía que mantener eso en mi mente fresco como una mentalidad, y yo llegué a una casa, estaba una señora postrada, fue una de mis primeras experiencias. Ahora, este es un punto bien clave. Si usted está interesado en cumplir el propósito de Dios, Dios lo va a llevar a experiencias donde usted tenga que desarrollar esa mentalidad que se va transformando. Les voy a contar la experiencia. Yo llegué a ese lugar, llegué a visitar como cualquier día de esos que uno va a visitar a alguien. Y yo mantenía eso en mi corazón fresco, estaba ahí activo y andaba deseoso de cualquier oportunidad. Como todo buen, discípulo o alguien que quiere una disposición, como decía el hermano Alcide, tenga usted conciencia de disposición y usted va a saber que cualquier cosa que se le mande a hacer, usted lo hará, pero tiene que tener esa conciencia de disposición. Por favor, los muchachos se están sentaditos, por favor. Entonces, quiere decir de que eso se va desarrollando. Ahora, cuando yo llego al lugar y pregunto por la señora, sale el hijo mayor, Julio, y me dice, mi mamá está en el cuarto. Pero le digo, pero aquí la voy a esperar. Le digo. Llegué a una casa, una visita. Me dice, no, dice que pase, me dice, allá vaya a verla. ¿Y qué tiene? Le digo. No, me dice, está acostada ahí, ni el hijo sabía. Ni el hijo sabía, y el mayor, Julio. Cuando yo entro a la casa, la señora está, hermano, ¿cómo está? Iba conmigo un hermano de la iglesia Nueva Jerusalén, que es querido por todos, nuestro hermano Luis Maltés. Los dos éramos frescos en el evangelio. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque miren cómo Dios lo mete a uno en ambientes. Cuando yo le digo, ¿qué le pasa, hermana? Y se abre la cobija, así. Y acá ya tenía una pelota que se le movía aquí. Se le movía de aquí para allá. Yo me encuentro en una situación donde no hay una manera como ayudar, porque sí tengo el conocimiento, como dice el texto bíblico donde Dios nos da autoridad, pero en el momento uno no sabe qué hacer. Entonces viene la pelota, se le movía y ella comenzaba como a retorcerse así y no aguanto, me decía, no aguanto, me decía, vamos a orar, hermana, vamos a orar. Y comenzamos a, pero déjenme, voy a leer una cita bíblica y comienzo a leer el Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando yo voy leyendo me comienza a temblar todo esto, me comienzan a temblar los pies y el hermano que está acá está mudo, yo estoy leyendo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que Dios me quiere abrir una conciencia de una realidad que está pasando, que yo no la veo, yo no la sé. Yo lo único que sé es ver el mundo y disfrutarlo, pero esa realidad yo no se me había revelado a mí o no se me había llevado a mí. Cuando yo veo, yo también estoy indefenso porque no sé qué hacer, Dalila. Estoy ahí en el problema, pero yo no sé qué hacer. Entonces yo comienzo después a orar y llega otra, en ese momento llegó una hermana, una pastora de una iglesia y dijo, vamos a orar aquí. Y nos pusimos a orar y dijo la hermana, no cierren los ojos. Ahí uno va como medio aprendiendo, ¿no? Y comenzamos en el nombre de Jesús y aquella mujer comienza y aquella pelota se le comienza a mover de aquí para allá más fuerte y ella comienza a llorar y comenzamos a reprender y todo eso. Estaba el texto bíblico, pero no estaba la experiencia. Está el ministerio, pero no está la experiencia. Solo quien no ha tenido un parto sabe los dolores que se sienten. Entonces uno no puede decir, oh, que es un dolor como el dolor de parto, si uno nunca ha estado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Salió el demonio, la señora se desmayó, quedó dormida, echando espuma y todo.
Y va y salió y las ventanas se movieron y todo. Y hay uno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de uno? Te marca. Ahora ya tengo conciencia de que hay personas que pueden tener ese problema. ¿Y qué es lo que se va a hacer en ese caso? Entonces el Espíritu Santo nos va adiestrando, 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 hasta que podamos formar una mentalidad que hay una necesidad en el mundo o una realidad que está pasando. Y si eso lo tenemos en nosotros, las cosas pequeñas las vamos a dejar a un lado. Y si vamos a trabajar, si vamos a criar los hijos, pero hay cosas que en el mundo están pasando que nosotros no tenemos conciencia de lo que está pasando. Ignoramos. ¿Cómo le dijo, hermano Alcide, el padre Abraham al rico en el infierno? Tenía conciencia en el infierno. Y le dijo, Tú tuviste. envía a Lázaro a que moje la punta de sus dedos, porque estoy en este tormento. Hay conciencia. Envíalo, le dijo, a que le hable a mi familia. Amén. ¿Y qué le dijo el Padre? A Moisés y a los profetas tiene. Imagínense, hasta en el infierno hay conciencia. O sea que todo aquel que se pierda, aún en el mismo infierno, va a saber de lo que se perdió cuando estuvo en el infierno. Amén. Por eso es que no podemos ignorar que debemos de formar una identidad en nosotros. Jóvenes, yo a mi hijo le digo al varón de 13, yo le vivo repitiendo todos los días, tenés que formar una identidad en el Señor, tenés que saber quién sos para que no te arrastre cualquier viento. Y eso se va a dar tarde o temprano. Ahí dice, no es un versículo bíblico, ni es una predicación emocional, es la revelación de la persona de Cristo. Se puede entender que me estoy convirtiendo de gloria en gloria. Cada experiencia, mi hermano, óigame bien, cada experiencia que usted la supere, cada experiencia que usted la supere, y que haya sido el Espíritu quien lo haya llevado como a Jesús al desierto, usted no saldrá igual. Usted saldrá de ahí una persona transformada. ¿Acaso el diablo tenía conciencia de los reinos que le mostró? ¿Acaso Jesús no sabía que era más importante lo que tenía que hacer que los mismos reinos? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Acaso no nos muestra algo mejor Satanás siempre? Siempre nos está metiendo como metió a Eva cuando comió del árbol. Esto es mejor que aquello. Y estamos a la luz del día sobre esas decisiones. Por eso es que la voluntad del hombre con la voluntad de Dios no se puede comparar. Porque la voluntad del hombre es un poquito, podríamos decir, abusiva. Porque de la noche a la mañana Jairo toma una decisión y le dice, pastor, ¿sabe qué? Ya compré el ticket, me voy para Honduras. Jairo, pero mira. Jairo, mira, espera, Jairo. Fórmate primero durante este tiempo y cuando ya tengas que ofrecer, entonces vas. Pero el hombre es tan acelerado que muchas veces ignora la conciencia de lo que puede estar pasando alrededor. Y por eso Dios nos libera transformándonos el entendimiento. ¿Cuándo? El Espíritu Santo se propone en meternos en situación. Y yo le diría a Juan Carlos, ¿qué aprendiste de este año que pasó, que fue muy duro? ¿Desarrollaste conciencia? ¿Sos mejor esposo ahora? Magali, ¿cierto? Claro, porque mire, si las pruebas son duras, nos desgastan, pero algo de ahí sale. Bueno, mire, si usted no está en prueba y tiene mucho dinero en el banco, preocúpese, porque solo eso es lo que va a tener. Hay muchas cosas que en realidad nosotros debemos de desprendernos de algunas para ganar otras mejores. Y el agradecimiento, acuérdense, nos desarrolla una conciencia mejor delante de Dios.
Las personas que se quejan son menos accesibles a una paz interna, cuando en realidad la respuesta está así. Pero la tribulación nos pone a que le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta, y nunca encontramos ese reposo del cual el Señor está hablando. Así que el entendimiento es una base importante. Aquí dice, doquimazos. ¿Por qué pongo esas palabras que ni se entienden? Creo que a nadie le interesa. ¿Pues sabe por qué las pongo? Porque hay palabras, hay traducciones que están un poquito como que no dejan muy claros los conceptos. Cuando yo voy a encontrar estos conceptos, yo los pongo porque así están en las Biblias originales. Y eso es lo que quiere decir. Porque muchas veces decimos, oh, yo quiero agradar a Dios. No, a Dios ya no se agrada. Dios ya está agradado con su Hijo Jesús. Lo que Dios hace es aprobar lo que usted hace. Que es diferente. Una cosa es que usted me agrada porque me traiga un regalo, pero otra cosa es que eso sea aprobado por el Espíritu. Tal vez usted quiere un favor del pastor o quiere un favor mío. Yo se lo voy a recibir. ¿O no? ¿O cuántos no quieren favorecer al pastor? Y le dan regalo. Mire, pastor, le traje una manzanita. ¿O no hacíamos eso en la escuela? Una sandía. Pero eso no es aprobado. El profesor que Lleva una intención. Lleva una intención. ¿O no? Es que yo te doy esto porque vos, ahí se corrompió el amor. Es que yo te quiero porque vos me haces la comida bien. ¿No? Entonces, comprobar los resultados significa que aprobar la buena voluntad de Dios es comprobar los resultados. Si usted crece, es que la voluntad de Dios está fluyendo. Y la voluntad de Dios no es una decisión. La voluntad de Dios es una transición. ¿En qué usted se está convirtiendo con esas decisiones que toma? ¿Acaso están aprobadas por el Espíritu? Usted va a crecer, usted va a madurar. Y Dios va con nosotros a todos lugares. Porque Dios está ahí con usted. No es que Dios no va a ir si usted se mueve a Chicago, a Oregon, a donde sea. Ahí va Dios. Entonces, claro, en el lugar donde usted va a estar, usted tiene todo lo, como usted es una persona espiritual, usted va a decir, bueno, aquí estoy en este lugar. Puede ser que me precipité, pero ya estoy aquí. No pedí instrucciones, pero ya estoy aquí. Tal vez me vaya mal, pero ya estoy aquí. Es que fue lo que Dios quiso porque estuviera aquí. Entonces vamos a comprobar con el tiempo los resultados. Siempre los resultados dejan una enseñanza. Dios puede convertir cualquier cosa en un bien. Oiga bien, Dios puede convertir cualquier cosa en un bien. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que muchas veces atrasamos los tiempos por decisiones incorrectas. El deseo de la voluntad cada día es alineado. El placer que debe causar servir a otros. Eso significa la voluntad agradable y perfecta. ¿Cuántos de aquí se sienten alegres de servir a Dios? Amén. ¿Es una carga para algunos? Rudy, y siempre la voluntad de Dios va alineada con querer el bien para otro. Correcto. Para que sea aprobada por Dios. Siempre. O sea, porque si yo hago algo, queriendo algo, por lo que hago, ya estoy en un serio problema. Eso no pasa de acá, entre nosotros mismos. Pero cuando yo hago algo desprendidamente, sino por amor al que me salvó, pero al mismo tiempo, ese es un mandato, eso es algo dado de parte de Dios, y yo comienzo a poner eso en práctica, que es más importante mi hermano que yo mismo. Porque a lo mejor yo ya tengo lo que necesito, pero él no lo tiene. Entonces para mí y para delante de Dios es más importante lo que él necesita que yo tengo, que le puedo dar. Si yo no lo hago con esa seriedad y con ese respeto y con ese valor dado de Dios, yo me estoy convirtiendo en alguien que de alguna manera estoy transformando lo que Dios me ha dado en algo sin valor. No porque no tenga valor en Dios, sino que yo lo estoy desvalorizando. Esto es bien profundo.
entender esto a veces cuesta, pero cuando yo me doy cuenta que yo no soy el importante, que hay otros por los cuales yo tengo, me han escogido, me han separado, y les doy el valor necesario, eso agrada el corazón de Dios. Correcto, así es. Y trae honra a la persona. Mire, yo estuve en un tiempo de director de escuela dominical y habían algunos maestros que no le simpatizan a las personas. Y las personas se acercan a uno y le hablan mal de las otras personas, que uno los quite. Ahora, ¿qué es el concepto que uno tiene de una persona cuando le da la confianza? Es el mismo valor que uno ve en las personas. Pero si nosotros no renovamos el entendimiento, nunca vamos a valorar a las personas como Dios las ve. Porque, mire, yo le voy a decir algo. La iglesia está acostumbrada a una iglesia pastoral. Y la iglesia no es pastoral. Que el pastor aquí, que el pastor allá, no. ¿Cómo es la iglesia? Ministerial. Él es una pieza del cuadro. Y el entendimiento que yo tengo para superar estas cosas es que él necesita a los otros 4 ministerios. ¿O no? Amén. Yo se los enseño en el discipulado. ¿Qué pasa en la mente de una persona? Tienes que encontrar el significado. Ella es una ministra del Señor, del nuevo pacto, constituida por el Espíritu. Ella no es levita, ella es una ministra. Y si ella va con esa mentalidad que es una ministra, donde quiera que haya un problema, ella se va a saber conducir donde quiera que ande, porque es una ministra del Señor. Entonces, claro, que eso nos cambia la perspectiva. Es como que vayas tú con el estetoscopio aquí. Es un doctor, es el doctor Edwin. Le cambia a él el semblante, la mentalidad. Ya no soy Edwin, el chaparro salvadoreño. Ahora soy un doctor. Entonces, claro, y van allá, no le dicen Edwin, le dicen el doctor Edwin. Por eso es que el alto concepto entra en aquello que no aportan nada, pero sí se creen que son algo. Y les voy a decir dónde entra el alto concepto. Cuando el pastor Alcides se quede por 10 años aquí el solo del pastor, ahí él llegó a un alto concepto de sí mismo. Ya me quiere sacar. Vamos a ver lo que es. Derrocado. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Yo le explico. Si de aquí no salen 5 o 6 pastores más, no hemos hecho nada. Aquí solo venimos a trasquilar las ovejas. No. No, en su tiempo, acuérdese, es una cara de león, es una cara de hombre, es una cara de águila, son transiciones. Usted no se puede quedar una hora todo el tiempo así. Deberías de ser ya maestro, digo el apóstol, pero tengo que darles lechita otra vez. O sea, Juan, el año que viene no puedes venir con lo mismo. El año que viene ya tienes que estar enseñando aquí. Tanto. ¿O no? ¿Cuánto lo creen? Amén. Un aplauso, Señor, por Juan Carlos. Amén. De eso se trata. Esa es la transformación. Mire, uno dice, bueno, voy a pagar lo que debo. Sí, ese es un principio que no hace cualquiera en el mundo. No diga que por eso el Señor le está transformando la mente. No, tarde o temprano no va a tener para pagar. Eso no es transformar la mente, eso lo hace el impío. El impío gana mejor dinero que usted, mejor que nosotros, tiene casa. Esa no es la medida. La medida es no tener nada y sentirse como que lo tenemos todo. Todo. Aleluya. Esa es la medida, ¿o no? Esa es la medida, esa es la mentalidad que la iglesia tiene que tener. Porque nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Así dice, ¿no? Entonces, claro, si sabemos que somos lo que somos, mire, usted dice que hay 24 ancianos en el coro del Señor. Y lo dice bien, ancianos, no dice hay 24 hombres, no, ancianos. Hay 4 seres vivientes alrededor del trono porque son seres vivientes. Ellos tienen su función. Un ángel era un mensajero. Jehová es el Dios de Israel, no es el Dios. Le cambia el nombre, pero la naturaleza es la misma. Ahora es el Espíritu Santo que lo gobierna a usted y me gobierna a mí. Tiene que ser todo en su lugar para que podamos entender quiénes somos. Somos ministros competentes. Significa que hay una competencia que nos quiere dislocar y nos quiere cambiar la manera de pensar. Claro, si salen 10 pastores, 10 maestros, 10 evangelistas, ¿y qué estrés va a haber? ¿Cómo va a querer dejar el pastorado? Y vas a tener que venir porque el gato le anda sonando al hermano Juan Carlos, la hermana Magali está afligida. Vas a tener que venir el pastor a ver eso. No.
entre más seamos, mejor somos. Amén. Amén. Por eso es que el pastor no se puede quedar solo de aquí a 10 años. Ya tienen que haber unos 10, 15 como él. Hermano Rudy. No lo que él tiene, porque Dios se lo ha dado por la medida de fe, pero tienen que haber otros que aporten una visión pastoral igual. Hermano Rudy, creo que el daño que se le ha hecho a la iglesia, y digo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Es tan grande, pero tan grande, que por eso es que yo creo que Satanás juega con las mentes, juegan con la identidad de la persona, porque hace creer a un ministro, porque es llamado por Dios, no vamos a negarlo. Dios llama a hombres y mujeres al ministerio, pero cuando las personas se centralizan en una sola persona, es porque el ego ya comenzó a subir. Ok, ¿y qué es lo que pasa? El cuerpo de Cristo no se expande, la iglesia no avanza, la iglesia se atrasa. Se atrasa. A cada persona se le atrasa el proceso. Exactamente, entonces, pero cuando entendemos este concepto, que somos una iglesia ministerial está siempre a la vanguardia de todo lo que pueda venir y está siempre dispuesta a hacer a lo que Dios nos ha llamado a hacer, y no esperar que sea una persona en particular porque ella es llamada o ella es el líder no. Esta es una iglesia que todos somos miembros de un cuerpo, pero todos tenemos las mismas funciones dadas como el Señor nos las ha dado. Entonces, todos corremos con la misma responsabilidad. Todos somos llamados a servir. ¿Pero qué? Porque como no nos han dado un nombre, como no nos han puesto al frente y nos han dicho, vamos a orar por el ministro Rudy, por mencionar un nombre, no lo han ungido. por el ungimiento del ministro Hernán, ya no lo van a hacer entonces. No, mis amados, esto es una iglesia que se tiene que levantar, esta es una iglesia que tiene que romper con todas estas cosas que lo único que nos han hecho es un daño. Y el asunto que yo le explicaba al discipulado es que el mayor problema, mire, el mayor problema no está en que él comparta las clases conmigo o que haya otro pastor. El mayor problema está en esto. Hay celo. Claro que eso es todo. Que si ya te pago un sueldo y yo me quiero poner a la par tuya, tienes que compartirlo. Correcto. Pero no estás dispuesto, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque los 5,000 pesitos que tengas no puedes compartirlo. Ahora, gloria a Dios, hay iglesias que sí pueden pagarle a 3, 4 cosas. ¡Qué bueno! Mire, el asunto no es el pago, porque es necesario muchas veces que el ministro viva. No, pues eso no se discute. Ojo con lo que voy a decir, y esto lo digo con mayor libertad. El asunto no es el pago, porque la iglesia tiene que tener cuidado de los ministros. Dice que el que predica viva del evangelio. El problema está en no querer compartir, y que otro no llegue donde yo estoy por no compartir. Ahora, si el hombre tiene necesidad y la iglesia le puede dar, ¿Por qué no? ¿por qué no? Si el hombre va a gastar su tiempo y tiene su familia, sus hijos, ¿por qué no? El problema es que él lo bloquea todo y aquí nadie pasa. Ahí está el problema. Aquí voy a ser yo hasta que me muera, porque no. Queda mi hijo después. Y queda mi hijo después. Logramos eso, ¿no? Por herencia. Ahora, le voy a decir algo muy importante. Miren, y esto es una mentalidad que todos la debemos de tener. Y la iglesia tiene que tener esta mentalidad. Todos tenemos un llamado. Amén. Todos. Amén. ¿Por qué? Porque el único que fue llamado fue Jesús. Pero los que estamos en Jesús, todos somos llamados. Amén. ¿Ok? El problema es que también somos constituidos. Pero también hay otro problema, que también somos enviados. Entonces ahí se traba la tuerca en eso. ¿Por qué? Como ya nos llama, ¿a qué nos llama Dios? A que seamos sus hijos. ¿Y a qué nos llama Jesús? A que seamos ministros. ¿Y cuándo nos envía el Espíritu Santo? Cuando ya podemos tener una estructura o un fundamento y conciencia de lo que es todo lo que rueda la iglesia del Señor. Si no tiene eso, el Espíritu Santo no lo manda. Mira, Pablo no lo envió hasta que ya era, dice, profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Hasta entonces lo mandó. Entonces mucha gente se adelanta. El llamado está para todos, pero el problema es que
En ese jueguito ahí. Ahora, ¿qué es constitución? ¿Qué es constitución? Constitución es lo que el pastor le está transmitiendo a otro para que también sea un ministro. Y ahí es donde entran muchos aspectos de la confianza que usted se tiene que ganar dentro de la iglesia. Usted tiene que ser una persona confiable. Hermano Rudy, disculpe, sí, hablábamos de una identidad. Y acordémonos que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Y debemos de entender un factor bien importante, que en el Antiguo Testamento un rey no podía salir a la guerra si no había intervención del sacerdote. Y el rey, cuando regresaba de la guerra, triunfaba porque había una intervención de parte del sacerdote para que esa guerra fuera ganada en el nombre del Señor. Sí, amén. Entonces tenía que haber una unidad entre el rey y el sacerdote. El sacerdote no actuaba si el rey no salía. O sea, siempre había una intervención entre el rey y sacerdote. Entonces, ahorita en la actualidad, en el nuevo pacto, nosotros somos llamados reyes y sacerdotes porque las dos funciones las llevamos. Correcto, así es. Y no podemos delegarnos de ninguna de ellas dos. Tenemos que entender el concepto de lo que es un sacerdocio y lo que es un rey. Y esas dos funciones están adentro aún de los que no son convertidos. Oiga bien, eso se trae ya por naturaleza. El asunto es que nadie tiene conciencia de eso. Solo el Espíritu nos hace tener esa conciencia. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar a desarrollar una mentalidad? Comprometiéndonos con el Señor a poder desarrollar dones del Espíritu. Miren, no tiene conciencia de lo que está pasando. Viene como inocencia. Si supiera que aquí estamos predicando, no lo hiciera. Ahorita voy. Vamos a ver. Ya va a terminar, ¿no? No, ya ahorita voy, mi amor. ¿Se da cuenta? Entonces, como un niño, no tiene conciencia de lo que está pasando. Bueno, vamos a estar de pie. Vamos a orar. ¿Hemos aprendido, hermanos? Hemos aprendido. Vamos a continuar en la próxima clase con la continuación de esto. Es muy importante, ¿verdad?, que tengamos conciencia y una mentalidad fructífera, ¿verdad? Me puedo tocar el pie. Y eso nos ayuda bastante. Tenemos muchos problemas en nuestra vida que les ponemos mucha atención. Hay muchas situaciones que las queremos resolver con la mente. Pero en esta hora yo quiero orar para que Dios nos abra la conciencia. Así como a Ciro, cierre sus ojos ahí como está. Que nos abra la conciencia como esposos, como esposas, como hijos. Que nos ayude a entender cuál es la misión de la iglesia. Dígale, Señor, abre mi conciencia. Y que mañana lunes, Señor, yo pueda estar frente a personas y saber que ellos necesitan, Señor. Saber que así como yo un día necesité y tú tuviste misericordia, estas personas necesitan, Señor. Padre, gracias porque tú has abierto en esta tarde no solo nuestro entendimiento, sino nuestra conciencia. Y las cosas, Señor, en las cuales no hemos hecho conciencia, perdónanos, Señor. Porque también hemos pecado al ser inconscientes de la situación que tal vez estamos viviendo, Señor, y hay una necesidad. Padre, gracias. Así como estamos en comunión con el Señor, así como estamos en comunión, siento una presencia del Señor. Que hay vidas que han sido tocadas con esta palabra y que están pasando por una situación que no han podido resolver. Pero yo te digo en esta tarde, el Señor tiene la respuesta ahí. Lo único que necesitas es que le abras el corazón al Señor para que Él te haga la conciencia necesaria que tú necesitas. Sé que hay mucha tribulación, sé que hay mucha inquietud, hay mucha ansiedad. Pero Dios está al tanto de eso. Dios no ignora tu situación. Ahora yo hago un llamado en esta tarde. Si hay alguien que quiere recibir al Señor para tener esa conciencia clara y limpia, puede pasar en esta tarde y vamos a orar.
Si hay alguien se quiere reconciliar con el Señor en esta tarde, es el momento donde podamos comenzar una nueva manera de vivir.